La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas noches, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro, en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Bueno, pues siempre con gozo en nuestro corazón de tener el privilegio que nos da el Señor de poder compartir su bendita palabra en este espacio. Y esta tarde quisiéramos abordar un tema que verdaderamente es confrontante, que cuando yo lo estuve preparando, cuando sentí de parte de Dios poder dar este tema, verdaderamente me confrontó en mi vida espiritual, en mi caminar en el Señor, porque muchas veces nosotros enfocamos nuestra vida en muchas cosas, pero a veces perdemos de vista algo muy importante, y esto es la guianza del Espíritu Santo. ¿Por quién estamos siendo guiados en nuestra vida? Y es importantísimo a tratar este tema. Siempre tratamos de hacerlo de una manera sencilla, una manera muy digerible, para que podamos recibir de parte de Dios el consejo de su palabra, para que de alguna manera sirva para que nos estemos examinando, como el apóstol Pablo lo señala en la palabra, examinemos a nosotros mismos cómo estamos viviendo, cómo está nuestro caminar en el Señor. Y ha sido un tiempo muy difícil, amigos, hermanos, que nos hace el favor de escucharnos, un tiempo difícil en donde el Señor nos ha confrontado, en donde existe a veces temor, a veces pudiéramos pensar que estamos fortalecidos espiritualmente, estamos fortalecidos en el Señor, pero muchas veces vienen dudas a nuestra mente, vienen miedos, vienen temores, pero bendito Espíritu Santo que viene, nos confronta, nos redarguye, pero también nos exhorta y con amor nos hace volver al camino correcto. Es importante que nosotros verdaderamente analicemos, examinemos de manera meticulosa nuestra vida, nuestro caminar, cómo estamos viviendo, por quién estamos siendo guiados, quién es verdaderamente el que nos guía. Leía una frase y decía que no hay huérfanos en este mundo, ¿ah? En esta tierra no hay huérfanos. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Mira qué tremendo. Entonces aquí la pregunta sería primero si realmente hemos entendido la identidad que el Señor nos ha dado como sus hijos. Y dice la palabra, lo vamos a ir checando o lo vamos a ir viendo a través de la misma Biblia, que es la palabra del Señor, lo vamos a ir viendo, pero nosotros, si nos consideramos verdaderamente hijos de Dios, entonces debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Qué importante es entender esto. Y este tema que vamos a tratar, pues vamos a poner como título, no contristéis al Espíritu Santo. Es muy importante, amigo hermano, que me haces favor de escucharnos, que realmente nosotros estamos analizando cómo está nuestra comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Recordemos que es la dispensación del Espíritu Santo y este tiempo es del Espíritu Santo. Nuestro Jesucristo se fue, pero él señaló en la palabra, me voy pero voy a preparar porque voy a preparar una morada para ustedes, pero les dejo el Consolador, que es el Espíritu Santo, para que los guíe. Y aquí la pregunta sería, ¿por quién estamos siendo guiados? A mí llama la atención muchas veces, y yo digo, ¿por qué a veces no cambiamos? Estamos yendo a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, incluso ayunamos, nos congregamos,
Y siempre platicamos, ¿verdad? Podremos engañar a todos, ¿verdad? Pero menos a Dios y a ti mismo. Verdaderamente, ¿por quién estás siendo guiado? ¿Por qué vamos a la iglesia, verdad? Y la pregunta era, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no cambia? Cambia a veces los hermanos que van a la iglesia. A veces cuando nosotros compartimos la palabra nos damos cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta el caminar. Y no es porque nos demos cuenta ni porque estemos juzgando, ¿verdad? Sino que a veces tenemos la responsabilidad de cuidar la vida espiritual de nuestros hermanos. Y entonces nos llama la atención, ¿verdad? Si apenas hablamos de esto, y si apenas el Espíritu Santo nos guió sobre esto, y si apenas la misma palabra nos enseñó esto, ¿por qué se sigue haciendo lo mismo? Dice que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Qué tremendo, ¿va? Qué tremendo porque a veces no entendemos, volvemos a cometer los mismos errores. ¿Y por qué sucede esto? ¿Sabes cuál es el problema? Que no somos guiados por el Espíritu Santo, no dejamos guiarnos por el Espíritu Santo. Y ese es el problema. Por eso no cambiamos, por eso a veces no cambiamos, por eso no crecemos, por eso no tenemos más del Señor. Y a veces puede haber desánimo en tu vida, a veces puede haber desánimo en cuanto a orar, a congregarte. ¿Y ese desánimo de dónde viene? Pues de nuestra falta de comunión con Dios. Y nuestra falta de comunión con Dios deriva de que no somos guiados por el Espíritu Santo. Dice la palabra, vamos a abordar la palabra en Efesios, y el versículo que nos trata sería el 30, pero quisiéramos leerlo a partir del 22. Dice la palabra, hay un subtítulo en esta Biblia, dice la nueva vida en Cristo, pero vamos a leer el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mira qué tremendo. Dice la palabra entonces que no contristemos, que no entristezcamos, pero algunas versiones dicen entristezcáis, la que estamos hablando ahorita dice no contristéis. ¿Y qué es contristar al Espíritu Santo? Es disgustarlo. El Espíritu Santo habita en nosotros y cuando nosotros no somos guiados por Él, no obstante de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo se contrista. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces ya no tenemos comunión con Dios. Recordemos que la única forma de tener comunión con Dios es a través del Espíritu Santo. Entonces dice el versículo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mira, amigo hermano que me escuchas, el día que nosotros decidimos o sentimos en nuestro corazón, recordemos, siempre hago esa aclaración porque siempre es importante hacerla, pero nosotros fuimos escogidos por Dios. Nosotros no escogimos a Dios, somos escogidos por Dios. Mira qué gran bendición. Pero muchas veces tenemos la costumbre, ¿verdad? De decir, el día que acepté al Señor. Pero bueno, vamos a pensar que el día que lo aceptamos carnalmente, ese día viene el Señor y permite que su bendito Espíritu Santo ahora more en nosotros. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, se posaba con aquel siervo,
aquel varón que iba a hacer una obra de parte de Dios, se posaba el Espíritu Santo, el siervo hacía la obra para la cual había sido designado y el Espíritu Santo se retraía nuevamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira, mira, amigo, hermano, que me escuches, quiero que dimensiones esto. Ahora el Espíritu Santo habita en ti y en mí. Ahora el Espíritu Santo es el que nos redarguye. El día que tú, caminando ya en el Señor, vas a hacer algo, viene lo que pudiera llamarse en términos humanos tu conciencia y te redarguye. No es tu conciencia, es el Espíritu Santo que ahora ya opera en ti y ahora te está guiando. Ahora, aquí lo importante es que el Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos, pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa de ponernos bajo su dirección. Recordemos que Dios es un caballero. Dios no obra si nosotros no decidimos caminar conforme a su voluntad. Cuando tú y yo lo decidimos, entonces el Espíritu Santo se manifiesta con plenitud en tu vida y empieza a guiar. Eso es bien tremendo porque a veces nosotros no valoramos. Cuando yo empecé a caminar en el Señor, me llamaba la atención. Y le doy gracias, Señor, porque después vino una aclaración dentro del mismo tiempo de mi caminar. Yo decía, bueno, ¿y el Espíritu Santo cuál es su función? Porque caminando, empezaba yo a caminar en el Señor y yo no entendía, ¿verdad? Pero siempre había duda en mi mente, decía yo, bueno, realmente entonces, ¿cómo me comunico con Dios o cómo es? A veces no le damos el peso realmente al Espíritu Santo. Recordemos que es la dispensación del Espíritu Santo. Si tomamos en cuenta lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento, dice que nuestro Jesucristo señala claramente, me voy porque voy a preparar una morada para ustedes, pero les dejo el Espíritu Santo. No nos dejó huérfanos, no nos dejó descuidados, no nos dejó desamparados, nos dejó a su hermoso Espíritu Santo para que nos guiara. Entonces la pregunta sería, ¿si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Te digo una cosa, amigo, hermano, que me escuchas, muchas veces ni lo estamos entendiendo. Y yo lo doy gracias a Dios para aquellos que lo han entendido plenamente, ¿verdad? Pero recordemos que cuando platicamos, podemos estarle trasladando el mensaje a alguien que no lo sabe. Y por eso, aunque pareciera demasiado obvio, queremos decirle a aquellos que no lo saben que el Espíritu Santo ahora habita en cada uno de nosotros. Y que la única forma de comunicarnos con el Señor, con Dios, es a través del Espíritu Santo. La única forma de vivir conforme a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando la Biblia fue escrita a varones inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la Biblia y pareciera que a veces no le estamos entendiendo, pero cuando nosotros le pedimos a Dios que sea el que nos auxilie, viene el Espíritu Santo y es el que nos da revelación, es el que nos da la guianza correcta para entender aquello que pareciera pura letra y que verdaderamente sin el Espíritu Santo es pura letra. Dice la palabra, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que nos está guiando. Es importante entender eso. Y aquí la pregunta sería, ¿realmente está siendo guiado por el Espíritu Santo? Porque a veces se vive un cristianismo mediocre, a veces se vive un cristianismo falso, porque a veces solamente nos estamos engañando. Por eso a veces hay desánimo, por eso a veces hay temor. Oía una predicación al pastor Corso y decía él, ¿verdad?, respecto al miedo, cómo muchas veces el miedo es el que ha estado dominando a muchos hombres, ¿verdad? Incluso a nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque de repente perdemos comunión con el Espíritu Santo, de repente estamos haciendo caso a otro o a otras personas y no le estamos haciendo caso al Espíritu Santo. Tener la certeza de que el Señor está con nosotros. Tener la certeza que el Señor tiene la autoridad de todo.
Y esto no quiero decir que no nos va a pasar nada. Todos estamos expuestos, todos. Este virus que ha estado atacándonos y que sigue atacándonos, no va a ser distinción, pero todo es conforme al plan de Dios. Tenemos que aprender a confiar plenamente en Dios. Cuidarnos, sí, hemos platicado de esto, ¿va? Seguir los lineamientos, las reglas que han señalado, cuidar, cuidar nuestro contacto con las personas y la serie de situaciones protocolos médicos, ¿verdad? O de seguridad. Pero que no haya miedo en tu vida, que no haya miedo. El Señor está contigo y está conmigo, pero tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y es que eso es verdaderamente el problema al cual nos enfrentamos. Pero mira, es importante darle una nueva lectura a lo que ya habíamos leído. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre. Cuando tú y yo conocimos al Señor, cuando tú y yo empezamos a caminar en el Señor, conforme a sus principios, conforme a sus mandamientos, conforme a sus ordenanzas, entonces viene un cambio en nuestra vida. Y entonces dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu que nos lleva a la verdad. Más adelante lo vamos a dar lectura a una porción de la palabra que nos va a dar esa firmeza. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir lo que acabamos de leer. Quiere decir que debe haber un cambio verdadero en nuestra vida. Nosotros debemos de haber cambiado de ese viejo hombre a este nuevo hombre que ahora es guiado por el Espíritu Santo o debe ser guiado por el Espíritu Santo. Y por eso es importante estarnos examinando. El apóstol Pablo nos exhorta, examínate a ti mismo, para que no estemos viendo y resucitando al viejo hombre, ¿verdad? Y volviendo a vivir como vivíamos antes de conocer al Señor. Porque entonces eso traería como una señal de que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Más adelante del 27 dice, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, pero que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí ese versículo encierra muchas cosas, ¿eh? No difamar, no murmurar, y otra serie de cosas. En el 30, que es el que nos compete, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, para el día de la salvación. Quiere decir que cuando nosotros tengamos el momento en donde va a determinarse verdaderamente el pasar a la vida eterna, el tener la seguridad y la convicción total de nuestra salvación, es haber sido sellados por el Espíritu Santo. Tú y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo ya pagó. La salvación ya está pagada. El problema aquí es que nosotros a veces no hacemos lo necesario para que esa salvación sea real en nuestra vida. ¿Y cómo la vamos a hacer real? Cuando verdaderamente somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando verdaderamente estamos sellados. Mira, vamos a leer precisamente en Romanos. En Romanos vamos a leer en el capítulo 8. Dice en Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 9, se me hace interesante mencionarlo. Y dice el versículo 9, eh, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora sí, vamos al 14. Porque todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo voy a repetir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira, mira qué tremendo. Entonces, no nos engañemos. Si nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, si no dejamos que el Espíritu Santo verdaderamente guíe nuestra vida, entonces estamos perdiendo esa identidad como hijos de Dios. No estamos caminando conforme a la voluntad del Señor. Por eso hay desánimo, por eso hay veces hay tristeza, por eso no opera en nosotros esa paz que solamente el Señor nos da. Esa paz que el mundo no entiende, que no obstante de problemas, tribulaciones, pues no preocupación, ¿verdad? Porque entonces no estamos confiando en Dios, pero a pesar de batallas, de tribulaciones, de situaciones difíciles que estamos pasando, seguimos confiando en Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hay una comunión verdadera con el Señor a través del Espíritu Santo, porque somos guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos confronta, nos redarguye, nos exhorta y mira qué hermoso, también nos consuela. Cuando hay desánimo en tu vida, viene el Espíritu Santo y te recuerda lo que hizo el Padre al dar a su Hijo y te recuerda lo que hizo nuestro Jesucristo al derramar hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. ¿Te das cuenta de la labor del Espíritu Santo? ¿Te das cuenta de la hermosa labor del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro caminar? Él es el que nos guía. Aquí el problema es que a veces nosotros no estamos dispuestos a obedecer y ahí es donde viene el problema. A veces confiamos más en otras cosas o en otras personas, incluso en la corriente del mundo, o incluso hasta por el enemigo, ¿eh? Recordemos que nuestra mente pudiera ser el taller del diablo, ¿eh? Si lo permitimos. Vienen pensamientos, nos acribillan, y si nosotros no tenemos una verdadera comunión con Dios a través del Espíritu Santo, si nosotros no tenemos la guianza del Espíritu Santo, podemos dejarnos guiar por el enemigo. Vienen pensamientos. Y el problema no es que vengan pensamientos, porque eso a lo mejor no lo podemos evitar. Pero rápidamente desecharlos, ministrarlos a Dios. Ves un mundo terrorífico, es vivir una serie de situaciones que están presentando, y sí están presentando, claro que están presentando. Pero eso no debiera preocuparnos, no debiera angustiarnos tanto, porque lo sabíamos, viene la palabra, la misma palabra nos anunciaba las señales que habían de suceder y que ya están sucediendo. Tenemos que confiar en que el Señor tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Tenemos que confiar que el Señor tiene todo bajo su autoridad y que nada va a pasar sin que el Señor lo permita, sin que sea decisión de Dios. Por eso había una frase que leía hace poco, muy sencilla, pero me llamó mucho la atención. Dice que debemos de orar, pero no tenemos que orar hasta que Dios nos oiga, sino hasta que nosotros oigamos a Dios. Muchas veces queremos la respuesta. ¿Y por qué? Si yo he orado y le he pedido al Señor que me haga esto y que permita este milagro en mi vida. Mi situación sigue igual, mi situación económica sigue igual, mi situación de salud, y el Señor no me escucha. Pero si pones atención, a lo mejor, o no a lo mejor, si pones atención, el Espíritu Santo te va a mostrar que Dios tiene un plan perfecto. Recordemos lo que dice la palabra. A los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien. Muchas veces no lo entendemos al principio, amigo hermano que me escuchas, pero Dios nos los va mostrando en su infinita misericordia. Aunque pareciera lo peor, te aseguro que Dios te va a mostrar que era el plan que tenía Él. Siempre y cuando se cumpla lo que dice, lo que dijimos, ¿no? El versículo. A todos los que aman y conforme a Dios y conforme a su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien.
¿Y cómo amamos al Señor? Cuando obedecemos sus mandamientos. Entonces, el Señor tiene un plan perfecto para ti y para mí. Claro que lo tiene. Confiemos en el Señor. Pero ¿cómo vamos a poder vivir conforme a su voluntad cuando somos guiados verdaderamente por el Espíritu Santo? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Oh Espíritu Santo, fluye en mí, lléname por entero de ti. Oh Espíritu Santo, fluye en mí, lléname por entero de ti. Que al cantar mi alabanza pueda llegar ante el trono del Padre para adorar. Padre, recibe mi canto ante ti, presento mi corazón como ofrenda de amor para ti. Padre, recibe mi canto ante ti, presento mi corazón como ofrenda de amor para ti. Oh Espíritu Santo, fluye en mí, lléname por entero de ti. Oh Espíritu Santo, fluye en mí, lléname por entero de ti. Que al cantar mi alabanza pueda llegar ante el trono del Padre para adorar. Recibe hoy, Padre, recibe mi canto ante ti, presento mi corazón como ofrenda de amor para ti. Padre, recibe mi canto ante ti, presento mi corazón como ofrenda de amor para ti. Padre, recibe mi canto ante ti, presento mi corazón como ofrenda de amor para ti. Padre, recibe mi canto ante ti, presento mi corazón como ofrenda de amor para ti. Estamos de regreso y platicábamos el
título del programa, del tema que estamos tratando, y es precisamente no contristéis al Espíritu Santo. Y decíamos que a veces no le damos el peso o no recordamos, o a veces no se sabe realmente que la función del Espíritu Santo es primordial en nuestra vida, en nuestro caminar en el Señor. Es precisamente el Espíritu Santo el que nos guía. Si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, entonces la pregunta sería, ¿por quién estamos siendo guiados? Dice el versículo que leímos en Efesios, capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que examinarnos de manera constante. Cuando nosotros eh, caminamos, cuando nosotros tomamos una decisión, ¿cómo la estamos tomando? ¿A quién estamos tomando opinión, ¿verdad? Y no opinión, sino que sea el Espíritu Santo el que decida sobre nuestra vida. Mira, vamos a leer algo muy importante y es precisamente del capítulo 8 de Romanos, pero vamos a rezarnos un poco el capítulo 8 y vamos a leer incluso desde el primer versículo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, amigo hermano que me escuchas, esto es muy importante porque muchas veces puede uno columpiarse cuando escuchas el versículo incompleto. El versículo 1 del capítulo 8 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y muchas veces esa coma que aparece la convertimos en un punto, ¿ah? Porque creemos que hasta ahí termina el mensaje, hasta ahí termina la idea, pero es muy importante que nosotros sigamos leyendo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí la pregunta sería, ¿cómo estamos viviendo? ¿Verdaderamente estamos siendo guiados por Dios a través del Espíritu Santo? ¿O estamos siendo guiados por el mundo o incluso por el enemigo? Muchas veces creemos engañar a Dios o a veces hasta ayudar a Dios, ¿verdad? Recordaba aquel pasaje donde no me acuerdo el personaje, pero vence la batalla, se queda con el botín de guerra y la orden, instrucción del profeta era que destruyera todo, todo, absolutamente todo. Me parece que fue Saúl. ¿Y cuál fue lo que hizo? Que guardó algunos animales, algunas cosas que creyó conveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque dijo que eran para Dios, ¿verdad? Muchas veces así somos, ¿verdad? A veces creemos o queremos, según ayudarle a Dios, ¿verdad? Pero con Dios hay que ser obedientes, conforme a lo que te dice el Señor, eso se hace. O sea, como que no hay, ahí no cabe la opinión de nosotros, ¿verdad? La opinión que vale es la de la palabra. Y a veces somos tolerantes, a veces somos tolerantes en las cosas de Dios. Y hay cosas que no podemos ser tolerantes. Platicábamos hace tiempo con el pastor y decíamos, bueno, hay cosas que puedes no pasar desapercibida, pero no afectan tanto. Pero hay cosas que no puedes tolerar. Hay cosas que definitivamente no podemos tolerar en la iglesia, no podemos tolerar en nuestra casa, no podemos tolerar en nuestra vida. Y muchas veces somos tolerantes. Tenemos que ser radicales en las cosas de Dios. Más adelante del versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es lo que nos dice la palabra de manera contundente. Vivamos en el Espíritu, no en la carne. No contristemos al Espíritu Santo.
Si contristamos al Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Que perdemos comunión con el Espíritu Santo y como consecuencia perdemos comunión con Dios. Y entonces vamos a vivir guiados por quién? Pues puede ser por el diablo, por el mundo. Y lógicamente vamos a estar en una situación eh, contraria a la voluntad de Dios. Vamos a ver más adelante, precisamente en Juan 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es importante que nosotros volvamos a leer este versículo para que nos quede claro. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A contrario senso o en sentido contrario, si nosotros no somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces ¿por quién estamos siendo guiados? Y entonces no seríamos hijos de Dios. Y aquí nada más hay de dos sopas, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, ¿eh? Que Jehová reprenda. ¿Eh? Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también las predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre los muchos hermanos. Esto lo señala en el capítulo 28 del mismo capítulo, del versículo 28 del capítulo 8 de Romanos. Pero vamos a leer más adelante y vamos a leer Juan. En el Evangelio de Juan es algo importante también que debemos de mencionar, el capítulo 16 de Juan. El Evangelio de Juan, el capítulo 16, vamos a leer el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a leer un poquito más atrás para darle el contexto correspondiente, pero ahora voy al que me envió. Hemos estado hablando ya durante el programa, en el segmento anterior incluso, cómo el Señor lo señala, ¿verdad? Y en el capítulo 16 vamos a leer a partir del versículo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo digo al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo, os conviene que yo me vaya, pero si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es importante entonces que nosotros veamos lo que dice la palabra eh, cuando nos señala, antes por lo que he dicho, esas cosas tristes ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta parte es muy importante. Entonces, conforme a lo que señala este versículo, ¿quién nos va a convencer de pecado? El Espíritu Santo. Hace algunos días estaba oyendo una predicación y decía el predicador atinadamente, muchas veces ya no se habla del pecado, se predica pero no se habla del pecado. Lo primero que tenemos que hacer es entender que estábamos dominados, esclavizados al pecado y que el Señor nos vino a librar precisamente de eso, del pecado. De librarnos del pecado, pero hacernos entender que estábamos, a convencernos de que estábamos en el pecado. Entonces, qué importante es, amigo, hermano, que me escuchas, que nosotros cuidemos nuestra relación con Dios. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? A través de examinarnos. ¿Verdaderamente estás siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Verdaderamente el Espíritu Santo guía tu vida, tu caminar en el Señor? ¿O por quién estamos siendo guiados? Es importante que nosotros estemos examinando nuestras vestiduras.
Es importante que nosotros lo veamos de esa manera, amigo hermano que me escucha. Nosotros vamos a perdernos en una vida llena de falsedad, llena de mediocridad. Y qué tremendo es que nosotros no entendamos que muchas veces vivimos de una manera falsa. Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no hay un cambio verdadero en nuestra vida? Y es eso, es que no estamos siendo guiados verdaderamente por el Espíritu Santo. Es tremendo. Mira, vamos a seguir leyendo y vamos a ver ahora eh, el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os los hará saber. Entonces dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará ¿a qué? A toda verdad. Dice la palabra de Dios, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y entonces el Espíritu de verdad, conforme a lo que acabamos de leer, es el Espíritu Santo. Entonces solamente a través del Espíritu Santo nosotros vamos a tener una verdadera comunión con Dios. Mira, amigo hermano que me escuchas, es muy importante entender esto. No es tan simple como se pensara. Tenemos que entenderlo. Tiene que haber un convencimiento en nuestra vida. ¿Cómo tenemos ese convencimiento del pecado? A través del Espíritu Santo. Ya leímos que Él es el que nos va a convencer de pecado, de justicia. Es importante que nosotros entendamos eso. Por si no lo entendemos, entonces no vamos a ser guiados por el Espíritu Santo y vamos a seguir viviendo en las obras de la carne. Nuestra santidad debe de estar en nuestra casa, debe de estar en el trabajo, debe estar en la escuela, debe estar en el caminar, en la calle, debe de estar en la iglesia. No solamente en la iglesia nos presentamos el domingo y en ese momento hay una santidad en nuestra vida, ¿eh? Y muchas veces ni eso. Es muy confrontante entender esto. Es muy confrontante porque nos lleva a examinarnos verdaderamente cómo estamos viviendo. Y a veces es triste entender y aceptar que hay errores que hemos cometido, fallas que seguimos teniendo, áreas de nuestra vida que no le hemos entregado a Dios. A veces el carácter no lo cambiamos. A veces tu boca dice una cosa y tu cara muestra otra, ¿verdad? A veces hay amargura en nuestra vida y esa amargura la expresamos, ¿verdad? No importa, amigo hermano, que me escuches o que me escuchas. Muchas veces, hermano, es triste ver cómo, cómo se ha cómo se ha minimizado, cómo se ha hasta popularizado el ser cristiano. Yo recuerdo que se tenía un respeto, ser cristiano era un respeto. A veces la gente te oía, a veces la gente te atacaba y todo, pero había un respeto, porque sabía que había una diferencia verdadera, porque sabían que verdaderamente había una identidad real. Pero ahora, no sé si es la palabra correcta, pero se ha popularizado tanto el cristianismo que muchas veces es que acepté al Señor y ya soy cristiano. ¿Ah, sí? ¿Cómo vives? Hace tiempo prediqué y decía yo, si alguien te pregunta, ¿soy salvo, hermano? ¿Qué le contestas, no? Le contestas, ¿hiciste tu oración de fe? No, sí, la hice hace 10 años y... Ah, no, no, tú no te preocupes, ya eres salvo, ¿no? ¿Y por qué no le preguntas cómo vives? ¿Por qué no le preguntas cómo está tu comunión con Dios?
¿Por qué no le preguntas, verdaderamente ha habido un cambio en tu carácter? ¿Verdaderamente has cambiado en tu forma de vivir, en tu vida secular? Ya no defraudas, ya no robas, ya no mientes, ya no fornicas, ya no adulteras y tantas cosas que ya leímos al principio, ¿verdad? Qué tremendo es esto. Y te digo una cosa, muchas veces nosotros decimos, los que tenemos el privilegio de compartir la palabra, lo decimos no porque nosotros hagamos lo correcto, hermano. No, muchas veces cometemos tantos errores. Somos seres tan imperfectos. Y es tremendo ver eso porque hay una frase que me gustó mucho, no sé ni de qué libro, pero dice, hablo, hablo con la autoridad que me da el haber fracasado. Y pudiera ser contradictorio, ¿ah? Porque es bueno, el que tiene autoridad es porque no fracasó, no, no, créeme lo que no. Los fracasos te dan autoridad porque ya sabemos que hay errores que a veces cometemos en nuestro caminar en el Señor. A veces cuando ya somos personas ya adultas y tenemos cierta experiencia, buenas o malas, ¿verdad? Lo único que queremos es trasladar los errores que hemos cometido para que no los vuelvamos a cometer. Cuando tengo oportunidad de compartir a los jóvenes es lo que les digo. No te estoy diciendo esto porque yo no lo hubiera hecho o no lo haya hecho. Hice cosas que no debí de haber hecho, pero no quiero que las repitas tú. Y por eso nosotros que tenemos el privilegio de compartir la palabra, tenemos el cuidado de compartirte algo que sea de bendición para tu vida. Y yo te puedo asegurar que muchas veces nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo y contristamos al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo se contrae y entonces nosotros quedamos desamparados. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo provocamos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo siempre está dispuesto a guiarnos. Es la misión del Espíritu Santo en nuestra vida. El Señor lo dejó para guiarnos. Pero mira qué tremendo, nosotros no estamos dispuestos a veces, ¿verdad? Y a veces es tremendo porque preferimos buscar en otras partes. Muchas veces queremos ir a oír lo que queremos oír. Y cuando nos dicen algo que no nos gusta, decimos, mejor me voy a otro lugar, ¿no? Mira, estaba viendo una serie de videos que me dio mucha tristeza. Hubo un conflicto ahí en mi mente, porque era enojo, tristeza, enojo conmigo mismo, eh, tristeza, porque hay mucha gente que se pierde, porque hay mucha necesidad de Dios. La gente tiene mucha necesidad de Dios y por eso hay muchos vivales, hay mucha gente que abusa de esa necesidad. Y vi tantos videos de tantas doctrinas engañosas, de tanta falsedad, de tanta situación, a veces hasta ridículas. Y a veces tú dices, ¿cómo es posible que les crean esto? ¿Va? Agarran un versículo de la Biblia y lo manipulan y lo usan de una manera totalmente errónea. O a veces ni siquiera leen la Biblia. Y la gente oye lo que quiere oír y está feliz. Y cuando le dicen solamente da esto y tú lo vas a tener y lo dan, ¿no? ¿En qué momento dice la palabra eso? Cuando habla de prosperidad la palabra, ¿sabes? Me parece que es en primera de Pedro, cuando habla de la prosperidad dice que prospere tu alma, así como prospera tu alma. Y no recuerdo el versículo ahorita, pero dice, como prospera tu salud. Y en esos tiempos que es tan importante, precisamente la salud, no dice prosperarás, riquezas y habrá. La palabra es muy clara cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero esa falsa doctrina
se aprovecha de la ansiedad de la gente. Y la gente quiere el camino fácil, ¿verdad? Y luego una serie de cosas que realmente te decía que da tristeza, da enojo. Por eso nosotros tenemos la obligación de hablar con la verdad. Que estaba buscando el versículo. Me parece que es en primero o en segunda de Pedro. Pero, pero te decía, amigo hermano que me escuchas, qué importante es que nosotros examinemos nuestra vida, cómo estamos caminando en el Evangelio, cómo estamos verdaderamente viviendo realmente conforme a la voluntad de Dios. Pero si no somos guiados por Espíritu de Dios, si no somos guiados por el Espíritu Santo, no podemos considerarnos sus hijos. Entonces, qué tremendo es que nosotros, a veces sin querer, contristamos al Espíritu Santo y empezamos a vivir de una manera equivocada. Por eso no hay cambio en nuestra vida, por eso no hay cambio en las iglesias. Y cuando nosotros tenemos, pues, nosotros como ministros tenemos una responsabilidad para con nuestros hermanos que se congregan y nos preocupa, porque tú ves que acabas de hablar del tema y no sé. Y mira, al contrario, también hay mucha bendición en nuestra vida. Hace algunas semanas, yo creo que ya como 3 meses, empezamos a hablar del servicio a la iglesia, ¿no? Del servicio al Señor. Y te platico, porque también hay que platicar las cosas buenas, ¿verdad? Verdaderamente tuvo un efecto muy hermoso, porque la gente lo empezó a entender. No hubo necesidad, hermano, de empezar a tratar a uno por uno o tratar el tema de manera específica. La misma palabra va moldeando a los hermanos. La misma palabra te va haciendo entender que es necesario que los dones que tenemos, es necesario que las habilidades, las aptitudes que tenemos, las utilicemos para la obra del Señor. Entonces es hermoso ver también cómo la palabra cumple su objetivo cuando realmente se es guiado por el Espíritu Santo, cuando una iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Pero cuando tú vas a una congregación, ¿verdad? Y ves cómo van, cómo viven el Evangelio, o no necesariamente ir a un lugar, ¿verdad? Ves videos de iglesias, la respuesta es fácil, no son guiados por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está en ese lugar, entonces no está Dios. Mira qué tremendo. ¿Cuál es la exhortación en esta tarde de parte de Dios? Que vivamos guiados por el Espíritu Santo, que no contristemos al Espíritu Santo, que no disgustemos al Espíritu Santo, que vivamos guiados por Él. Él es el que nos convenció de pecado. Un día empezamos a oír la palabra y fue el que nos convenció que no había justo ni aun uno, dice la palabra. Todos somos pecadores, dice. Pero ahora que el Señor viene, nos convence a través del Espíritu Santo y empezamos una nueva vida, a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Es importante, en estos tiempos tan difíciles, es importante que nosotros volteemos y analicemos cómo estamos viviendo, que verdaderamente nos examinemos. Mira, el salmista va más allá, dice, examina, Señor, mi corazón. Quiere decir que entonces podemos tener dos etapas, ¿verdad? Una donde nos examinemos. Examínate. Examina cómo estás viviendo, examínate cómo está tu caminar el Señor. Y la otra, pídele al Señor que examine tu corazón, porque hay cosas que a veces ni nosotros mismos sabemos. Y el Espíritu Santo viene y te muestra. El Espíritu Santo te confronta, te exhorta, te redarguye, pero también te consuela. Recordemos que el Espíritu Santo está para guiarnos. El Señor lo dejó para guiarnos. Bueno, pues
Solo queda despedirnos, dándole gracias a Dios por este tiempo, esperando que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Y si Dios lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Que Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.